mis hermanos, Dios les bendiga. Tenemos la intención en esta noche pues de continuar la serie de estudios que hemos titulado Equipados para el Ministerio, recordando que estuvimos desarrollando la primera parte que era el fruto del Espíritu, vimos todo el fruto del Espíritu y luego pues entramos a la parte 2 que corresponde a los dones del Espíritu Santo. En la primera exposición vimos equipado para el ministerio 1, dones del Espíritu, y hago un resumen rápido pues para que hilemos el mensaje o el estudio de esta noche con lo que ya tratamos. Vimos cuáles eran los riesgos de no conocer nuestro don espiritual. Esto es a modo de resumen para luego completar. El primero era no tenemos dones del Espíritu o no sabemos que tenemos dones del Espíritu Santo porque no somos hijos de Dios. Eso es un riesgo, ser un verdadero creyente y no obedecer a la palabra de Dios, por lo tanto no aplicar nuestros dones espirituales. Otro riesgo era no poder avivar el don que ya tengo por desconocimiento. Otro don era pues tenerlo descuidado. Y el apóstol nos instaba a que podamos avivar nuestro don. Y por último, la sugerencia era que hagamos un estudio serio de los dones del Espíritu para poder identificar nuestro don y así obedecer a Dios. Dimos una técnica de cómo poder identificar nuestro don espiritual llamada las 3 F y hablamos que el fervor es la primera F, la facilidad era la segunda F y el fruto era la tercera F. Desarrollando estos conceptos y nosotros pues evidenciando en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos estas 3 características: fervor, fruto y facilidad para poder identificar los dones del Espíritu. Vimos también en el proceso de descubrir el don que la recomendación apostólica era buscar el don, procurar el don, anhelar el don, aspirar a tener un don espiritual. Estos eran algunos términos. Y luego vimos, modo de conclusión, cómo los dones del Espíritu se aplicaban a la gran comisión. Cómo toda la iglesia unida por el Espíritu Santo pueden apoyar la gran comisión. Eso vimos. Vimos que los evangelistas salen a predicar el evangelio y a hacer discípulos. La enseñanza y los maestros, pues a esas personas que ya aceptan la fe de nuestro Señor Jesucristo, les enseñan a obedecer la palabra de Dios. El servicio, el liderazgo, dar y administración tienen que ver con estos dones de crear una infraestructura o una estructura eclesial para el discipulado y el cuidado personal de cada uno de los creyentes. La profecía, la sabiduría, el conocimiento para guiar espiritualmente a cada uno de los hijos de Dios. La fe, la sanidad, los milagros y el discernimiento tenían que ver con el poder de Dios para apoyar la expansión del evangelio, la exhortación y la misericordia, dar ánimo a los hermanos y sostener a los nuevos creyentes en este camino de fe. El apostolado, cuando estaba en su función, pues fundar nuevas comunidades cristianas y asentar las bases. Y por último, la lengua y la interpretación tenían que ver con orar, con el contexto de la exposición del evangelio y comunicar pues el evangelio. Hay un dato más en cuanto a la facilidad que nosotros tenemos de ejercer los dones del Espíritu y en cuanto al fruto, que eran características que podemos aplicar. Eso es a modo de introducción de la última vez que hablamos de este tema, y esta noche pues quiero trabajar con ustedes equipados para el ministerio 2, y el título que le hemos puesto es mayordomía. El texto base es el texto que nuestro hermano Fermín leyó, el que tenemos en la pantalla, Primera de Pedro 4, el versículo 10 y el versículo 11. Los creyentes
usted y yo, mi hermano, los hijos de Dios, estamos encargados de gestionar los recursos, los dones y el evangelio de Dios con responsabilidad, humildad y con fidelidad, sirviendo a los demás, buscando el bien común, teniendo a Jesús como máximo ejemplo de esto. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2, nos habla de una característica fundamental para todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, para todos y cada uno de nosotros como creyentes, y nos dice que debemos ser administradores fieles. Así como el texto base nos habla de la responsabilidad que Dios ha puesto en usted y en mí cuando nos otorgó dones espirituales, nos habla de que debemos ser humildes, fieles a las cosas que Dios nos dio. En primer lugar, nos dio dones y luego nos dio la encomienda de la predicación del evangelio. Por lo tanto, mi hermano, usted y yo debemos ser administradores fieles de esas cosas que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 4, verso 2. Acompáñenme, por favor, para que podamos leer este texto. Es correcto, Primera de Corintios 4, verso 2. Ahora bien, dice el texto, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado como, mis hermanos, fiel. Y esta es la característica que queremos resaltar en esta noche. La pregunta sería, ¿es usted un administrador? ¿Somos nosotros administradores? Y si la respuesta es sí, entonces surge una siguiente pregunta. ¿Sabemos lo que Dios nos ha puesto a administrar? A ver, ¿alguien sabe? Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Es usted un administrador? ¿Soy yo un administrador? Evidentemente que sí, dice nuestro hermano Fernando. ¿Alguien más quiere participar? ¿Somos administradores? Amén. La pregunta sería entonces, ¿de qué o cuáles cosas Dios ha puesto a que administremos? Tengo algunos ejemplos aquí, pero me gustaría saber, ¿alguno de ustedes pudiera participar? Fernando. Fermín. Administradores de cuánto, de todo cuanto Dios nos ha dado. Muy bien. Muy bien. De manera muy especial los dones. Don Manuel. Administradores del tiempo. Muy bien. ¿Alguien más? Castro. Administradores de la familia. Muy bien. ¿Alguien más? De los recursos que el Señor nos da. Es correcto. Todas las respuestas son correctas. Somos administradores de los dones del Espíritu, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de las cosas que Dios nos da. Y como ustedes han respondido, aquí también tengo algunas otras cosas. De nuestro tiempo. 2 Timoteo 4:2 nos habla de que Dios ha puesto en nosotros la administración del tiempo. Como creyentes debemos administrar nuestro tiempo y la administración de nuestro tiempo lleva consigo también una responsabilidad de un acto. Este texto nos habla, 2 Timoteo 4, verso 2, nos habla de que como administradores del tiempo debemos aprovechar el tiempo para algo. Nos dice el texto bíblico que prediques la palabra. ¿Están conmigo? 2 Timoteo 4:2. Podemos leer el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí viene el texto. Administradores del tiempo, ¿pero para qué? Bueno, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
Algunas otras características: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí vemos que el tiempo nos lleva a administrar no tan solamente la predicación del Evangelio, sino que también nos lleva a otras aplicaciones y dones, a la exhortación, a la corrección, al acompañamiento, y nos dice cómo debemos hacerlo, con toda paciencia y con toda doctrina. Todo creyente es administrador del tiempo que Dios le ha dado mientras está en esta tierra. Y como buenos administradores debemos ocuparnos en las cosas que Dios quiere. En este caso, para los creyentes, debemos predicar la palabra. Pero también Dios le ha dado el tiempo a las personas que no son creyentes. Y Dios también a ellos le dice que deben administrar su tiempo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, nos dice que ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de la salvación. Y esto se lo está diciendo a las personas que no son cristianas. Dios te ha dado el tiempo y tú, como persona que no conoces de Él te da el tiempo para que puedas aceptar la salvación que se encuentra en Él. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2, nos habla de la administración del tiempo desde la óptica de los no creyentes. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido, dice Dios a las personas que no le conocen. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y Dios con este texto le está diciendo a todas aquellas personas que no le conocen, hoy es el día en el que tú te puedes encontrar conmigo. Hoy es el día en el que tú me entregas tus pecados y en el que yo te puedo salvar. Adicionalmente a eso, 1 Timoteo capítulo 4, verso 10 habla del alcance de la salvación para todos. Dice que la salvación es para toda la humanidad y que la salvación se recibe a través de aceptar la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Dios está interesado en que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y nos dice que a los creyentes nos ha dado a administrar el tiempo para que prediquemos la palabra, para que pongamos en práctica nuestros dones. Y a los que no son creyentes nos dice que tenemos tiempo, porque el deseo de Dios es que seamos salvos. Y que el tiempo también es para que aceptemos la salvación que Él nos da. Así como en las participaciones de ustedes vimos algunos aspectos, Dios nos ha dado la familia para administrar. Lo que somos padres, sabemos de lo que estamos hablando y creo que todos aquí hemos experimentado esto. También Dios nos pone a administrar nuestro dinero, el dinero que Él permite, el trabajo por el cual usted oró. Y Dios le permite producir dinero y usted y yo daremos cuenta a Dios por nuestro dinero, por la manera en la que usamos nuestro dinero, pero también por nuestra propia vida, por la manera en la que vivimos, por las decisiones que tomamos, por las cosas que hacemos y por aquellas que no hacemos. Todas estas características engloban en el principio de teología algo que le llaman gracia de Dios o la gracia de Dios para todo el mundo. Se manifiesta en estas cosas que son buenas que Dios hace para toda la humanidad. Y a esto le llamamos gracia común. Es la gracia que hace que el sol salga para los buenos y para los malos. Es la gracia que hace que el Espíritu Santo contenga la maldad en el mundo. Es la gracia que hace que Dios envíe a Jesús a morir por ti y por mí, en beneficio de toda la humanidad. A esto teológicamente se le llama gracia común. Administrar. Como ya hemos hablado de que somos mayordomos y de que tenemos que administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, la familia, el evangelio y nuestros dones del Espíritu, pues entonces llegamos a la conclusión de que somos administradores de Dios. Pero debemos identificar qué administramos. Eso ya también lo hablamos. Somos administradores, según el texto base,
de la gracia de Dios. Y cuando identificamos la gracia de Dios, podemos ver entonces en cuáles aspectos contribuimos en este proceso a la salvación de la humanidad. Aquí el texto bíblico habla de charis. Charis o carisma son dones de Dios, indistintamente si son dones del Espíritu Santo o si son habilidades que nosotros tenemos. Porque dice el libro de Santiago que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene ¿de dónde? De Dios, del Padre de las luces. Indistintamente, sea un don espiritual o sea una habilidad que Dios le haya puesto de nacimiento a usted, eso viene de Dios. Y usted como administrador debe ponerlo a los pies del Señor. Y por eso dice que es múltiple la gracia de Dios. Vimos la gracia que se evidencia para toda la humanidad, indistintamente de si es bueno o malo, si es creyente o no. Por lo tanto, cuando dice que debemos poner al servicio de los demás la multiforme gracia de Dios, está hablando que todo cuanto Dios nos ha dado, debemos ponerlo al servicio de los demás. Usted como creyente, cuando piensa en este texto, muchas veces, y yo también pensaba así, solamente pensamos en la iglesia de Dios. ¿Y quiénes son la iglesia? Bueno, sus hijos, y vamos a poner los dones al servicio de ¿quiénes? De sus hijos, pero no necesariamente Jesús nos enseñó así. Jesús nos enseñó que todo cuanto tenemos debemos darlo ¿a quiénes? A los cristianos, pero también ¿a quiénes más? A los que no son cristianos. Y como dijeron aquí, a los demás, indistintamente de si es cristiano o no. Porque estamos evidenciando a Cristo, el carácter de Cristo en nuestra vida. Otra versión de la Biblia dice de esta manera, este mismo texto: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido de Dios, administrando fielmente la gracia de Dios, porque todos somos sus mensajeros. Nueva versión internacional. Y si vemos este texto y lo descomponemos, llegamos a la siguiente conclusión: debemos servir a los demás. Las formas de servir a los demás es múltiple y la gracia de Dios nos es para provecho a nosotros y también a las personas que lo reciben. Y entonces tendremos que pasar rápidamente a la definición de mayordomo. Hemos hablado de mayordomo y de administrador. Hemos visto ejemplo de cómo administramos, identificamos cosas que administramos, pero todavía no hemos definido qué es un administrador. La Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y cuando queremos entender un concepto debemos ir pues a los escritos más antiguos para poder identificar qué quiso decir el autor. En este caso, si buscamos este término, administrar, oikomo, oikonomos, es el término, oikonomos, y lo que quiere decir es una persona que está a cargo de una casa, de los quehaceres y de todo cuanto se hace en esa casa. Este término aplica tanto para mayordomo como para administrador. Es el mismo término, oikonomos. Los encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos ahí, porque lo vamos a ver varias veces. Lucas, capítulo 16, el verso 1 y el verso 8 utiliza la palabra mayordomo. Muy bien, verso 1, mayordomo, verso 8. Fernando, por favor. Amén. Si leemos el verso 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo,
y este fue acusado como disipador de sus bienes. Y el 8, como bien leyó nuestro hermano Fernando, dice que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí vemos dos textos que arrojan luz sobre este término, oikonomos. Tito, capítulo 1, verso 7, utiliza el mismo término para referirse a los obispos o las personas que hoy conocemos como pastores, los que administran la iglesia de Dios, porque es necesario que el obispo, y aquí está el término, mayordomo, administrador, el mismo término de Lucas. Pero vemos que este enfoque de la Biblia va dirigido a los ancianos, a los líderes de las iglesias locales. Y por último, se encuentra también en 1 de Pedro 4:10, que es nuestro texto base, que debemos ser buenos administradores. En los 4 textos, el término oikonomos quiere decir administrar bienes o administrador de la casa y de todo cuanto se hace. Un administrador es una persona de confianza. Un administrador es un encargado de gestionar los bienes. Y cuando hablamos de los bienes, es a todo lo que está administrando, de una casa, de todo lo que se hace, de la obra de la casa o de los asuntos de su señor. Hoy, este término se conoce como gerente o como encargado. Cuando alguien dice, él es gerente de una empresa, él es un administrador de los bienes de otra persona y los pone a producir en bien o en mal. Y por eso en las empresas ustedes ven que cambian muy a menudo de gerentes. Si es un buen administrador, lo promueven. Pero si es un mal administrador, ¿qué ocurre? Lo sustituyen por otro administrador. Y eso lo vamos a ver en la parábola de Lucas capítulo 16. Por lo tanto, nosotros como administradores de Dios, Dios ha puesto bienes, obras, y Dios espera de nosotros que seamos encargados de gestionar correctamente los bienes que Él nos ha dado. Vimos la casa, los dones, la iglesia, los hermanos y los asuntos de nuestro Señor. Y aquí involucra también la Gran Comisión. Pero hay una característica de los gerentes, hay una característica de los administradores, y es que están administrando lo que no es suyo, así como usted y como yo. Estamos administrando lo que no es de nosotros. Y por lo tanto tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía o de nuestra gestión o de nuestra administración. Y en ese sentido debemos entrar pues a la parábola, si pudiéramos llamarlo así, a la parábola de Lucas capítulo 16, para que veamos de qué manera no debemos hacerlo y para que al final el Señor nos diga, buen siervo y fiel. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 16. Me gustaría saber quiénes de ustedes no conocen esta parábola, para saber si debemos leerla completa y luego entonces dar las aplicaciones. ¿Quiénes no la conocen? Lucas 16, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. La parábola del mayordomo infiel. Vamos a leerlo para que lo tengamos fresco. Dijo también a sus discípulos, verso 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, oikonomos, recordemos. Y este fue acusado ante él, su jefe, como disipador de sus bienes, un derrochador. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía para que porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Fue encontrado un mayordomo no correcto. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Vamos a ver cuál fue el pensamiento del mayordomo. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y
haciendo este razonamiento, llega a la conclusión: ya sé lo que haré para que cuando me quiten la mayordomía, me reciban en sus casas. Y vamos a ver el plan. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Verso 6, él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7, después dijo al otro: ¿y tú cuánto le debes a mi amo? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y viendo el amo esto que está haciendo su mayordomo, lo alaba. Y alabó el amo al mayordomo, verso 8, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Subrayen esa palabra que la vamos a explicar. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. Y aquí viene la recomendación de Jesús para nosotros. Y yo os digo: ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo que es más es fiel. Y el que lo es en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí, pues entonces, completamos la lectura y vamos a desmenuzar pues esta parábola para que sea de provecho para nosotros, para que los ejemplos de este mayordomo infiel lo podamos llevar a casa y lo pongamos por práctica. Cuando identifiquemos aquellas cosas que Dios nos ha puesto a administrar, para que no seamos como este mayordomo infiel. Dios ha puesto a nuestro cargo su evangelio. Y como su evangelio está a cargo de usted y de mí, nosotros debemos administrarlo correctamente. Los dones del Espíritu, los creyentes, sus hermanos y la iglesia local. Mayordomía errónea es el acápite o punto que vamos a destacar ahora. Punto número 1, verso 2, tendremos que dar cuenta de lo que estamos administrando. Ojo con esto, mis hermanos. Tendremos que dar cuenta de lo que estamos administrando. El versículo 2, el jefe, el encargado, el supervisor, los pastores, el líder espiritual lo va a llamar a cuenta a usted. Jesús lo va a llamar a cuenta. Dios le va a llamar a cuenta y le va a pedir razón de ser de lo que han puesto a administrar. Si usted está administrando un ministerio, tiene que rendir cuenta del ministerio. Si usted está administrando una célula, una clase bíblica, elaborando un mensaje, debe dar cuenta a Dios, a sus líderes, a los pastores. A Jesús tendremos que dar cuenta. Verso 3, el reconocimiento de su mayordomía. Usted y yo en algún momento tendremos que hacer un recuento de lo que estamos administrando y saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y esto nos lleva a la práctica de la evaluación de lo que estamos haciendo para Dios. Debemos evaluar lo que estamos haciendo para Dios y saber si lo estamos haciendo bien, continuar haciéndolo así, y si lo estamos haciendo mal, pues es el momento para cambiar de estrategia, para decir: no lo seguiré haciendo así y lo haré de una mejor forma, como nos muestra el mayordomo, que tuvo que esperar que lo llamen a cuenta para cambiar la manera de administrar lo que Dios le dio. Que no sea así con nosotros, mis hermanos. Luego, cuando estemos administrando erróneamente, en caso de que sea ese el caso, debemos darnos cuenta de cuáles nuestras incapacidades o cuáles cosas no podemos hacer. Y como el mayordomo en el verso 3 podemos identificar en el ejemplo, él dice: yo no sé cavar, que es un trabajo en la escala de obrero. Porque él
tenía a cargo un grupo de personas y mandaba a esas personas, le daba indicación y esas personas hacían el trabajo pesado, por así decirlo. Pero cuando él, que está evaluando que lo van a quitar y de administrar, dice, bueno, ¿qué opción tengo? Me van a poner a mí a hacerlo. Ese trabajo, yo que tengo las uñas limpias, no tengo callos. ¿Se imaginan el tipo de trabajo que tenía el mayordomo? ¿Quién se imagina? ¿Se imaginan? Una persona, un gerente en una oficina aparte, todo el mundo tiene que hacer una cita para hablar con él. Vamos a seguir la idea. Es una persona que todo el mundo cuando él habla, obedece, que le llevan el café, que tiene un salario prominente por encima de los demás, que él no topa las cosas simples, sino que lo de él son los números y dar directriz. ¿Conocen a alguien así ustedes? Sí. Así de cómodo estaba el mayordomo. Y quizás así de cómodo estemos nosotros en las cosas que Dios nos ha puesto. Somos quienes estamos mandando. Somos quienes estamos dando la directriz, pero no estamos dispuestos a ocupar la posición que Dios nos ha mandado. Y si ponemos como ejemplo, como dijimos en la introducción a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo no vengo para ser servido, sino para servir. Aquí la recomendación es esta. Sin importar el cargo que nos hayan dado, el don espiritual que me hayan dado, sin importar lo que yo esté administrando de Dios, yo debo reconocer y debo estar atento a que el ejemplo máximo es la humildad. A que el ejemplo máximo es el menosprecio. A que el ejemplo máximo es Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y eso nos habla a nosotros, para que manejemos nuestro ego, para que manejemos el orgullo, para que manejemos las posiciones de prestigio. Para todos. Para mí y para usted. Y el mayordomo se da cuenta de esto. Cavar, yo no. Yo soy gerente. Yo soy el pastor o yo soy el líder. Yo no. Pero sobre todo, si me quitan el empleo que me dieron, me quedo sin trabajo. Yo voy a pedir limosna para que me estén dando. No, eso me da vergüenza. Vergüenza me da. Y aquí vemos el razonamiento del administrador malo. Cuando le van a quitar la posición, entonces se da cuenta de todo lo que debió haber hecho correctamente, de todo lo que tuvo y que era una bendición de Dios, pero que no lo administró correctamente. Por lo tanto, que no nos llegue a nosotros ese tiempo en el que se nos quite algún cargo, en el que se nos quite alguna bendición, en el que se nos quite alguna asignación, dentro de la iglesia y fuera, por no ser un administrador fiel. Por no ser un administrador fiel. En ocasiones, cuando nos mueven, es por esta característica, mis hermanos. Porque se nos da una asignación y no la cumplimos como que es para el Señor. Porque no somos fieles. Y luego dicen, no es que hay un anillo, no es que hay un grupito, no es que si lo hace otro. No, mi hermano. Sea fiel en lo que Dios ha puesto en usted y demuestre en humildad como Jesús estas características y usted verá que será bendecido por él. Vergüenza, verso 3, cavar no puedo, me da vergüenza. Vamos a ver entonces del verso 4 al verso 7 hay un análisis y hay una transformación. Él hace el análisis de la situación, me van a quitar de la mayordomía y cambió la estrategia. Desde que se dio cuenta que le iban a quitar el cargo, empezó a hacer lo que debió hacer desde el principio. ¿Y qué hizo? Como estamos hablando de dinero, de recursos, de administración, a todas las personas que le debían al jefe, le dijo, oye lo que vamos a hacer, en términos simples. ¿Cuánto que tú le debes a mi jefe? Yo le debo 100 barriles y le debo X medidas de harina. Vamos a ver. Ok, 100 fundas de harina, 100 barriles de aceite y 100 fundas de harinas.
matemático brillante, financiero brillante, y le dice, dame el capital sin los intereses. ¿Quién no entendió? Para explicárselo más simple. Como era financiado y él estaba cobrando los intereses, y los intereses cuando tú no pagas van creciendo y te ahogan en las deudas. ¿Quiénes tienen tarjeta de crédito aquí? ¿Quiénes no pagan el mínimo? Eso es lo que ocurre. Entonces estas personas le deben al dueño y él le dice, vamos a hacer esto. ¿Cuánto es que tú le debes? Le debo 100 barriles y 100 fundas. Vamos a ajustarlo a 50 fundas y vamos a ajustarlo a 80 el capital. Y cuando el jefe ve eso dice, pero tú eres brillante, porque los intereses que él ya había cobrado o los pagaré que había cobrado ya están aquí, es una ganancia. Al recuperar el capital, ¿qué perdió el jefe? El dueño, ¿qué perdió? Nada. Nada. Bueno, el interés que no pudo, el interés, pero está recuperando la inversión. Y cuando hacemos un análisis contable, empató. Empató. Ni para pérdida ni para ganancia. Pero, como él era buen administrador, eso era lo que él debía haber hecho desde el principio. Pero hay un dato que se nos dice en el primer verso. ¿Cómo era el administrador? Malo. ¿Y qué hacía? Derrochaba el dinero. Derrochaba el dinero. Los intereses estaban, pero el amo no los veía porque él lo malgastaba. Lo malgastaba. ¿No se le hace parecido esta parábola a la parábola de los talentos cuando dice, el que no tiene, al que no tiene le será quitado y aquel que se le dio se le dará más? Cuando hacen la evaluación de cómo usted administró lo que Dios le dio, el que lo guardó, Jesús le dice, ¿y por qué no se lo diste a los mercaderes? Y cuando yo haya vuelto, me lo habrías entregado con el interés. ¿Recuerdan la parábola? De finanzas. No hay que ir a la universidad, la Biblia te lo está enseñando, Jesús te lo enseñó. Claro, vayan a las universidades, estudien, porque esa no es la idea. Sino más bien que Jesús nos está enseñando finanzas aquí. Y con esta parábola nos está hablando de la administración. Y nos quiere decir, no permitas, y aquí ponga su nombre, que Dios le llame y que usted diga, Señor, discúlpame, perdí el tiempo. Discúlpame, no hice lo que debía hacer. Discúlpame. Para usted entonces darse cuenta de lo que debió haber hecho. Hágalo ahora. Cambie la estrategia. Identifica lo que Dios ha puesto a administrar en ti y ponlo a producir. Eso es. Por eso, administrar. Y recordemos que somos administradores del Evangelio. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos guardado el Evangelio? Por las mismas características que el mayordomo, porque me da vergüenza. ¿Le ha pasado a ustedes? A mí sí. ¿Le ha pasado a ustedes que no he predicado el Evangelio porque me da vergüenza? ¿Le ha pasado? Pues entonces este es el ejemplo que no debemos hacer. Debemos predicar el Evangelio. Y así también los dones espirituales. Cualquiera que sea tu don. No permitas que Jesús te llame para que entonces tengas que hacer lo que Él te mandó a hacer. Pon en práctica esas cosas. Y esas cosas son tu don, edificar a tus hermanos, glorificar a Dios. El reconocimiento del amo me llama mucho la atención y pudiéramos hacer todo un mensaje de eso. El amo le dice, primero le da un reconocimiento porque está haciendo lo que debió haber hecho desde el principio. Y en segundo lugar le habla de que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En palabras simples, las personas malas son más estratégicas para hacer el mal. Las personas malas planifican más para que lo mal que vayan a hacer les salga bien. Ven los pro, los contra, ven cómo lo van a conseguir, planifican de antemano, fijan el objetivo y lo cumplen.
Y lo logran porque se preparan mejor que los hijos de la luz. Esto es un llamado de atención para los cristianos. Diciendo que los hijos de Dios, como ya tenemos la salvación, como ya estamos en un ambiente controlado, como tenemos al Espíritu Santo, no planificamos. Eso es lo que nos está diciendo. Como estamos cómodos y otras personas lo van a hacer, pues entonces no nos anticipamos a cumplir los objetivos. Si el objetivo es predicar el Evangelio y lo vamos a hacer en este sector, debemos fijar fecha de cuándo va a ocurrir. Debemos fijar participantes, quiénes son los que van a predicar el Evangelio. Tercero, la literatura que se va a distribuir. Cuarto, la metodología de la predicación. Si va a ser en una tarima, si va a ser persona a persona, si va a ser con un concierto. ¿Me siguen la idea, mis hermanos? Sagazmente. Vamos a predicar el Evangelio el sábado a las 9 de la mañana y nada más vienen los pastores. Debemos predicar el Evangelio, debemos cumplir los 85 años, debemos seguir extendiendo la gran comisión y no tenemos a quién, con quién contar. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque fijan un objetivo y hasta que no lo cumplen, no quitan la mirada del norte. En el caso nuestro, si la iglesia toma un objetivo, si los pastores que hemos orado en muchas oportunidades para que Dios le ilumine, para que tengan objetivos y se fijan los objetivos, seamos estratégicos. Vamos a fijar los objetivos, vamos a ver las variables, vamos a sumar a los hermanos, vamos con la mirada puesta en el objetivo, en el Señor, en Dios, cualquiera que sea. La restauración, la consolación, el acompañamiento, el discipulado, la predicación del Evangelio e incluso hasta las disciplinas. Porque cuando disciplinamos tenemos que dar consejería, porque cuando disciplinamos tenemos que dar seguimiento, porque cuando disciplinamos tenemos que restaurar. Hasta eso. Más sagaces que los hijos de la luz. Y esta es la recomendación de la parábola. Que no esperemos eso y que podamos recibir de Dios la alabanza. De que Dios esté contento con nosotros porque estamos planificando, de que Dios esté contento con nosotros porque estamos fijando el objetivo y porque estamos viendo la variable. Análisis y estrategia. Los cristianos suelen no hacer esto. Debemos analizar la situación en la que nos encontramos, debemos tener estrategias. Y esto nos acuerda al mensaje que hablamos de Nehemías. Debemos ser sagaces, planificar, ser inteligentes, ser diligentes para cualquier objetivo que nos fijemos como congregación y por sobre todas las cosas, al predicar el Evangelio. El apóstol Pablo nos enseñó que él, cuando estaba predicando el Evangelio, analizaba la zona, veía las iglesias en las que podía ir, los temas que se estaban hablando, para luego entonces ir persona a persona y poder predicar el Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros predicamos así? Vamos a los foros, estamos en las conversaciones con nuestras familias, compartimos de lo que esas personas están compartiendo, porque es una estrategia. No te estoy pidiendo que te vuelvas al mundo. No te estoy pidiendo que te conformes al mundo, pero sí te estoy pidiendo que seas estratégico. No te estoy pidiendo que tú escuches la música que ellos escuchan, que ames lo que ellos aman. Te estoy pidiendo que tú debes por lo menos conocerlo, para que cuando tengas el interés de acercarte a ellos, hablen un mismo lenguaje y eso sea el vínculo para ganar un alma para Cristo. Ser más sagaces. Eso es lo que digo. Sean estratégicos. La sabiduría viene de lo alto. Versículo 9. Vamos a leerlo. Luego de que nos dice que los hijos de las tinieblas son más hábiles que los hijos de la luz, luego nos lanzan un reto. Jesús nos lanza un reto y nos dice, y yo os digo,
Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Tenemos que explicarlo. Como tú estás administrando equivocadamente lo que no es tuyo y te estás haciendo rico, tú pasas a formar parte de un grupo social del que tú no perteneces, porque ese dinero no es tuyo. Los clubes. ¿Me siguen la idea, mis hermanos? Las fiestas. Ya tú eres de renombre, tú vistes diferente, tú eres un gerente. Entonces ya tú estás en otras reuniones, ya tú estás en otras actividades. Y tú has ganado amigos, ya te reconocen, ya saben quién eres tú. Eres un Fernando Ortega, un Manuel Medina, un Fermín. Ya, bueno, no, esa persona es de la élite. Incluso en la iglesia. Cuando usted entonces, Dios le bendice y le va bien, ya usted lo etiquetan. Ese señor, ese hermano le está yendo bien. La gracia de Dios se le ve. Viste diferente, come diferente, visita lugares diferentes y ya pertenece a otro grupo o élite. Recordemos, Santiago nos dice que eso no puede llenar nuestros ojos. No podemos sentar a las personas delante porque tengan un vestido o porque tengan una marca o porque tengan un zapato, una cartera o porque proyecten riqueza. Todo lo contrario. Como diría Jesús, sé propicio a mi pecador. Como diría la parábola, sé propicio a mi pecador. Y estar todos aquí, sin importar. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que vuestra morada esté en los cielos. Aquí viene el juego de palabras. Si te he bendecido y formas parte de ese grupo social del cual antes no podías formar parte, es para que prediques el evangelio y para que ganes almas. Amén. Es para que prediques el evangelio, es para que des el testimonio de Jesús, es para que ganes almas. Porque Jesús comió con los ricos. Jesús fue a fiestas, pero también estaba con los pecadores, estaba con las prostitutas, estaban con las personas que tenían lepra, estaba en todos los círculos sociales. Con los ricos y con los pobres. Zaqueo era rico. ¿Era rico Zaqueo? Muy rico. Y Mateo tenía dinero. Estaba cómodo. ¿Qué quiero decirle, mis hermanos? Sin importar si Dios te ha bendecido, si socialmente has escalado y hoy tienes una profesión universitaria, hoy vas a actividades gubernamentales, hoy estás con personas de renombre en el país, usa eso como una estrategia para mostrar a Cristo. Y si eres del otro grupo, que no hemos podido completar todo eso, de igual manera, que nada te limite, porque Jesús estuvo con ambos grupos, con los ricos y con los pobres. Si no fuiste a la universidad, no importa. Dios te dio el don espiritual de la predicación del evangelio. Habla, predica el evangelio. Que el evangelio no se predica por clase social. Jesús murió por ti y por mí para darnos salvación a los ricos. Y dice el texto, y con esto termino, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros, tú y yo, tengamos su riqueza. Él se hizo pobre por ti y por mí. Para que con nuestra pobreza, para que con su riqueza nosotros seamos enriquecidos. Y está hablando de salvación. Eso es un motivo para darle gloria a Dios y es un motivo para serle fiel. Tengo cosas que decirle, hay más cosas que quiero decirle. Si me permiten un minuto, termino. Ejemplos bíblicos de administradores fieles. Liderazgo. Nehemías capítulo 1 y 2. Análisis de la zona, estrategia, planificación, la construcción de los muros. Pedro, el don de lengua puesto en práctica. Los hermanos reciben la llenura del Espíritu Santo. Todo el mundo lo está viendo y Pedro aprovecha esa inquietud de las personas para predicar el evangelio. Porque todos estaban reunidos en Jerusalén, como bien explicó nuestro hermano
Fernando, y les escuchaban hablar las maravillas de Dios en cada idioma, el don de lenguas. El servicio, la misericordia y la piedad. Un personaje bíblico que murió, una mujer, Dorcas, Hechos capítulo 9. Ella hacía ropa para las personas. Ella le daba su casa a los misioneros y murió, y Pedro la resucita. Pero era una mujer de fe y era una mujer que ponía en práctica sus dones espirituales y era evidente a todas las personas. Ágabo, Hechos capítulo 11, tenía el don de la profecía y hablo de predecir el futuro. Profetizó de Pablo que iba a tener, lean el texto, Hechos capítulo 11, verso 28. Sanidad y milagro, Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, con el paralítico. Hicieron el milagro y fue evidente a todas las personas. Lo que estoy trayendo aquí, mis hermanos, son dones del Espíritu que usted y yo tenemos, que podemos administrar fielmente y que podemos hacer la obra de Dios. Apolo, predicador, nunca se cayó el mensaje. Hechos capítulo 18, verso 24. Y como aplicación, mis hermanos, ser conscientes que somos administradores de nuestro tiempo, nuestra familia, nuestro dinero, los dones del Espíritu, la iglesia y el Evangelio nos lleva a vivir una vida que agrade a Dios. Debemos ser diligentes, fieles, porque tendremos que dar cuenta a Dios que nos ha dado todas estas cosas. Que el Señor Jesús, cuando evalúe nuestra administración, pueda decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga.